Justicia TV Noticias les saluda Liliana Choi y estos son los titulares. Poder Judicial ordena prisión preliminar para 10 oficiales y suboficiales del Ejército investigados por presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado. Y se llevó a cabo el juicio oral a los integrantes de la organización criminal Los Reyes de los Cheques, integrado por trabajadores bancarios que se apoderaron de millones de soles de los clientes. Hoy, en casos que hicieron historia, el incendio de la Galerías Nicolini, las víctimas de la esclavitud y la ejemplar sentencia a los responsables. Bien, vamos ahora con el desarrollo de la información. El Poder Judicial llevó a cabo el juicio oral a los integrantes de la organización criminal Los Reyes de los Cheques, integrada por trabajadores de entidades bancarias como supervisores, promotores y asistentes, quienes se habrían apoderado de millones de soles de los clientes. Ella presenta el sobre, entrega la carta, una hoja, el personal del banco lo verifica. Eso se ha podido ver de forma más precisa en la cámara anterior que inicial con la que se inició la presentación. Este es uno de los videos que forma parte de los medios probatorios que viene presentando la Fiscalía en la audiencia de juicio oral que se realiza en contra de la denominada organización criminal Los Reyes de los Cheques, banda integrada por personas que trabajaban en ciertas entidades bancarias como supervisores, promotores y asistentes. Se puede observar en la ventana 2, se acerca a la caja de la ventanilla 2. Esta persona no ha sido identificada. Esta persona es el frentero convocado por la organización este día, el 22 de febrero del 2019. Presenta un documento, como se puede advertir de las imágenes de la cámara, que es atendido por una femenina, ¿no? Una mujer, la cajera de esta entidad. Esta organización criminal fue desarticulada en el año 2020 por agentes de la Policía Nacional, quienes intervinieron al menos a 16 personas que actualmente vienen siendo procesadas por los delitos de violación del secreto de las comunicaciones, estafa y contra la paz y la fe pública. Según las investigaciones, los Reyes de los Cheques operaban desde el año 2010 al mando de Héctor Eduardo Silva Barrera, más conocido como Héctor, quien habría trabajado en ese entonces en una conocida entidad bancaria de Lima. Esto le valió para apropiarse de un aproximado de $500,000 y 10 millones de soles. Este sujeto ya purga condena en el penal de Ancón II desde el año 2015. Dile a Héctor y tú no se comunican con nadie del Callao. Dile a Héctor, y tú no se comunican con nadie del Callao. Hay uno de allá que ha largado y su celular está chuponeado. Y saben de un carro que le dicen al taxista, es el carro de Pachas o el Gordo. Y saben de los postes y de la chamba de Arequipa. Ten cuidado, están que quieren agarrar los de alta tecnología. Está picante. Se conoce que los investigados, aprovechándose de sus cargos, accedían a información financiera reservada de las empresas, como los detalles de sus cuentas bancarias, de ahorros y otros instrumentos financieros. Dicha información financiera era enviada a través de la captura de la imagen del monitor a la organización criminal. Entre las empresas agraviadas figuran Radio Miraflores, la inmobiliaria Inversiones Guipor, la Asociación Educativa Soara Cibel, la promotora interamericana de servicios Picersa, entre otros. Poder Judicial ordenó la detención preliminar de 10 personas involucradas en la organización Los Centinelas de la Gasolina, que habrían afectado al ejército peruano. Entre los acusados se encuentran oficiales y suboficiales del ejército, a quienes se les allanó 18 inmuebles. El Poder Judicial dispuso la detención preliminar por 7 días de un grupo de 10 oficiales y suboficiales del ejército, investigados por el presunto delito de colusión agravada en agravio del ejército. La supuesta red criminal denominada Los Centinelas, que operaba en Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Lima, está siendo investigada por el robo sistemático de gasolina. Entre los intervenidos se encuentra el general de brigada del ejército peruano Henry Acosta Bernuy, jefe del Estado Mayor de la Primera División del Ejército en Piura, teniente coronel del Ejército Peruano Andrés Eneque Solano, los mayores EP Marco Ramos Viera, Luis Antonio Romero Guillén, entre otros. Esta orden judicial fue expedida por el 10º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque a cargo del juez Reinaldo Leonardo Carrillo. La concertación de los miembros del ejército habría generado un perjuicio económico al Estado por más de 50.000 soles. Ante el hecho,
El Ejército del Perú informó que brindará todas las facilidades a las autoridades judiciales competentes a fin de que se realicen las diligencias para esclarecer el presunto delito de colusión agravada ocurrido en el año 2022. Y ahora nos conectamos con nuestra compañera Karin Vallejos, quien está con uno de los ponentes del Segundo Congreso Internacional de Flagrancia. Nos referimos al fiscal de Chile, Julio Contardo Escobar. Adelante. Gracias por el pase. Efectivamente, continuamos en este tercer día de conferencias que se está realizando en el Auditorio Carlos Augusto Zavala, en el tercer Congreso Internacional de Flagrancia. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Julio Contardo Escobar, quien nos visita desde Chile. Él es fiscal supremo, nos va a comentar sobre la experiencia de las unidades de flagrancia que tienen otra denominación en esta ciudad. Doctor, coméntenos. Bueno, primero que todo, un agradecimiento por la invitación. Ha sido de verdad enriquecedor conocer las distintas experiencias. Todos estamos haciendo un esfuerzo importante, digamos, por una persecución penal que sea más eficiente, más efectiva. Desde esa perspectiva, digamos, el Ministerio Público de Chile, la Fiscalía de Chile, digamos, ha generado unidades, digamos, fiscalías de flagrancia para, por cierto, atacar el delito en primera instancia, con una investigación que sea mucho más efectiva y que permita, digamos, recabar antecedentes que sean, por cierto, más pertinentes para la persecución penal posterior. De allí, digamos, que sean a lo mejor distintas las experiencias que hemos tenido en los distintos países. Acá se ha hecho un esfuerzo en generar un desarrollo interinstitucional de unidades de flagrancia que no se compadece con el modelo chileno, naturalmente, digamos. Tiene diferencias, principalmente porque en el caso de Chile las policías están supeditadas a las instrucciones del Ministerio Público. Quien dirige la investigación en Chile son los fiscales, derechamente. De tal manera, digamos, que las situaciones de flagrancia son distintas. Hoy día se ha hecho el esfuerzo replicando lo que se hizo en la región metropolitana de Chile, en Santiago de Chile, en la capital nacional, de generar unidades de flagrancia en la región del Maule, que es la que yo represento. Yo soy el fiscal regional del Maule y ahí nos corresponde a nosotros dirigir la investigación de los delitos flagrantes en una unidad que se ha generado, que se ha gestado con fiscales dedicados exclusivamente a esta función, que está 24/7, digamos, dedicados a esta función para poner a disposición de los tribunales, en el caso que sea competente, a las personas privadas de libertad en virtud de un delito flagrante. ¿Cómo es el proceso de enjuiciamiento en estas unidades? Lo que hay es una discriminación en definitiva positiva respecto del tipo de delito. Por cierto, la delincuencia más de bagatela, más sencilla, más simple, tiene salidas alternativas, tiene procedimientos simplificados más inmediatos que pueden resolver el conflicto jurídico penal de una forma mucho más rápida, mucho más efectiva, mucho más completa además. Sin embargo, los procesos más complejos que requieren de mayor investigación tienen el procedimiento ordinario de investigación que se desarrolla durante el tiempo que se establece la ley. Particularmente después de la formalización puede durar aproximadamente 2 años, que es el plazo legal de investigación de un delito. Y allí, en el intertanto, dependiendo de la naturaleza del delito, estarán establecidas las medidas cautelares que se aplicarán al enjuiciable para los efectos principalmente de poder llevar al fin y al cabo, al proceso a una sentencia o a una resolución que dirima el conflicto jurídico penal. En estas unidades de flagrancia es máximo 2 años, o sea, ¿cuál es el proceso o el tiempo mínimo que pueden sentenciar o condenar a uno? Para todos los delitos son un máximo de 2 años, además del plazo de prescripción de los delitos naturalmente. En el caso de la flagrancia, fundamentalmente se ven todos los delitos de cualquier naturaleza. Lo que pasa es que después de la etapa de flagrancia, que la resuelve el fiscal, por cierto, y determina si ha sido legal la detención, pasa al tribunal, al detenido, para los efectos de formalizar la investigación o requerirlo en un procedimiento más simple, que es el procedimiento simplificado en estos delitos de menor entidad, de más baja complejidad, en que se puede incluso en esa misma audiencia terminar en virtud de una sentencia, con la aceptación o la admisión de responsabilidad del imputado. Son delitos flagrantes, por cierto, cuando todos los antecedentes están disponibles para los efectos de hacer esa imputación. Por lo tanto, el proceso podría terminar en una primera audiencia con una salida alternativa, una suspensión condicional del procedimiento, o también un acuerdo reparatorio con la víctima o una sentencia derechamente, digamos, dictada por el tribunal. Y esto a 24 horas de haberse producido el delito, porque el plazo que tiene el Ministerio Público para presentar al imputado ante el tribunal es de 24 horas. Doctor
¿Cree que este tipo de proceso ayuda un poco en disminuir los índices de criminalidad? Yo creo que el gran problema que tenemos es el exceso de punibilidad. Hay muchas situaciones que están sancionadas en los códigos penales sudamericanos que corresponden a otras entidades solucionarlo. No son problemas penales. Y esto involucra que tenemos una gran cantidad, un aumento significativo del esfuerzo que tienen que hacer en las entidades penales. La única forma que vemos nosotros de descomprimir esto es creando procedimientos de mayor simpleza para los delitos menos graves. Un dato, aproximadamente el 40%, y si no más, de los delitos que nosotros perseguimos en las distintas fiscalías en Sudamérica corresponden a delitos de bagatela, delitos de menor entidad. Por lo tanto, descongestionando aquello, podemos dedicarnos a los delitos de mayor complejidad. Hoy día estamos, por cierto, con un esfuerzo importante en lo que son bandas criminales, el crimen organizado, delitos de mayor gravedad, de mayor violencia de lo que estábamos acostumbrados y que tenemos que estar como instituciones, particularmente el caso nuestro de la Fiscalía, atentos, digamos, para poder perseguir esos delitos con mayor efectividad, con mayor eficiencia. La característica de estas unidades de flagrancia es la celeridad. ¿Cree usted que se garantiza además también el debido proceso o las garantías del procesado? Nosotros tenemos una defensoría penal pública muy fuerte. La verdad es que tiene una organización que está adecuada, digamos, al proceso flagrante y por lo tanto el imputado recibe un apoyo judicial, un apoyo de asesoría técnica en las primeras horas, digamos, del proceso. Por lo tanto, digamos, desde el primer momento se garantiza la presencia de un defensor penal público en la audiencia y previo a aquello una entrevista con el imputado y por lo tanto las decisiones estratégicas en torno a la defensa las podrá adoptar el imputado con la debida información. Yo creo que ese es un elemento muy importante, no obstante la rapidez, porque se trata de casos muy simples, muy sencillos, qué sé yo, pero es necesaria la presencia de un defensor que pueda explicar, digamos, al enjuiciable cuál es la situación procesal que él tiene, cuáles son las ventajas, las desventajas de tomar una u otra decisión. Yo creo que eso es tremendamente importante y nos da garantía de que el proceso, digamos, se sostenga sobre un respeto inalienable de los derechos humanos. Doctor, para finalizar, quizás alguna recomendación desde su experiencia para mejorar en algunos aspectos aquí en las unidades de flagrancia en Perú. Mire, fundamentalmente yo creo que aquí hay que recoger experiencias de todos los países. Creo que podemos hacer un esfuerzo conjunto entre todos los países de buscar fórmulas de solución. Creo que ninguno de nosotros tiene la solución ya tomada, adoptada y que sea la única. También hay que tener en consideración la idiosincrasia, las culturas, que es importante. Hay delitos que a lo mejor en mi país son de bagatela y que aquí son muy importantes, o viceversa. Y por lo tanto creo que el modelo es el que tiene que, en definitiva, gestarse, moldearse conforme a estas distintas experiencias. Pero particularmente, más allá de los modelos, lo que hace falta y lo que he podido percibir son recursos. Creo que los estados tienen que invertir, por cierto, en la persecución penal y también en la prevención. Hay temas de seguridad que no dicen relación con la persecución penal y que son necesariamente esfuerzos que tienen que hacer los gobiernos, los estados, los legisladores, digamos, de proporcionar los medios para que tengamos una justicia cada vez más eficiente. Okay. Doctor, le agradezco. Esas fueron las palabras del doctor Julio Contardo, quien nos visitó desde la ciudad de Chile. Adelante en estudios. En el marco del Congreso Internacional de Flagrancia, también se abordó el tema de la tutela de derechos de las personas intervenidas por las unidades de flagrancia. Veamos los detalles en la siguiente nota. Las unidades de flagrancia que se vienen implementando en nuestro país en los últimos años se han caracterizado por su rapidez y eficiencia al dictaminar condenas. Sin embargo, este modelo se podría mejorar tomando en cuenta las experiencias en los países de España y Ecuador, en opinión del docente y abogado de Colombia, David Gutiérrez Castaño. En el Ecuador y en España están diseñadas exclusivamente para delitos de penas muy leves. Cosa que no sucede en el Perú, porque en el Perú el presupuesto es que el delito sea cometido en flagrancia. Eso nos da un espectro de posibilidad que cualquier delito puede incursionar allí. Agregó que a fin de garantizar los derechos de los procesados en una audiencia de flagrancia, los actores involucrados en este sistema de justicia deben capacitarse más. Asimismo, recomendó a las universidades actuar como veedores ante este tipo de justicia.
al interior de cada una de las cortes superiores de todas las provincias del Perú, es muy importante la capacitación constante de sus actores. Y muy importante, y es un llamado muy especial que hago, es la participación activa de las universidades peruanas, que se constituyan en veedurías que tengan la capacidad de vigilar, monitorear, seguir, auditar lo que hacen las unidades de flagrancia en las respectivas provincias. El letrado fue crítico al referirse a este tipo de modelos de flagrancia, indicando que se corre el riesgo de que no se respeten los derechos fundamentales de los procesados. Corremos el riesgo de que el Perú enfrente un fenómeno y es la criminalización de inocentes o de personas que no tuvieron la posibilidad de defenderse al interior de un proceso absolutamente rápido que puede conllevar incluso la prisión perpetua. Finalmente dejó marcada su posición, indicando que la lucha contra la criminalidad se debe realizar a través de otras aristas diferentes a la administración de justicia. Lo que critico de alguna manera es que no podemos confundirnos y creer que las unidades de flagrancia son una respuesta efectiva al fenómeno criminal, porque el fenómeno criminal se debe combatir desde otras aristas, desde otros escenarios muy distintos de la administración de justicia. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, clausuró el segundo Congreso Internacional de Flagrancia, destacando los aportes y experiencias recogidas con la participación de ponentes de 13 países. Además, reiteró que se continuará creando más de estas unidades para la lucha contra el crimen. Luego de 3 días se clausuró el segundo Congreso Internacional de Flagrancia, donde participaron jueces, juezas, personal jurisdiccional, comunidad jurídica en general y expositores de 13 países, con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias respecto a los procesos inmediatos por flagrancia delictiva. De lo que se ha podido escuchar en estas exposiciones, podemos decir que hemos aprendido algo, quizás mucho. Yo creo que mucho. Y esto permite que nos reafirmemos en algunas ideas centrales sobre el tema, partiendo de que todas las experiencias internacionales son útiles para una experiencia nacional. No podemos rechazar la posibilidad de mirar al exterior y ver a aquellos que tuvieron éxito en su lucha contra la criminalidad y decir, no lo leemos, no lo miramos. Eso no significa que tengamos que copiarlo. El titular del Poder Judicial también mencionó algunas conclusiones a las que se ha llegado luego de las exposiciones, paneles y debates en materia penal. Primero, que es necesario el extender el plazo de detención policial. Creemos que 48 horas para la detención por flagrancia es insuficiente. Debe extenderse a 72. De esta manera, la Policía Nacional tendrá tiempo suficiente para preparar el informe policial y el Ministerio Público podrá decidir el trámite procesal y las medidas de restricción que pudieran proponer contra el procesado. Las Fuerzas Armadas sí pueden participar en la lucha contra la criminalidad, no como agentes de investigación, como mucho se ha dicho. Nadie piensa que las Fuerzas Armadas pueden ser agentes de investigación, pero sí pueden dar su apoyo de seguridad y logístico a la Policía Nacional en los operativos que realice. Hay gobiernos regionales y municipales que se han comprometido en la lucha contra la delincuencia en el tema de flagrancia. Y volvemos a repetir la idea que el serenazgo debe convertirse en una institución formal donde se estudie para integrar este cuerpo 3 años y personas debidamente preparadas puedan desempeñar esta función. Esta actividad académica desarrollada desde el 21 al 23 de agosto contó con la presencia de expertos de Ecuador, Guatemala, México, El Salvador, España, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Paraguay, Chile y Colombia, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos sobre la implementación de este proyecto en sus países. Ahora les informamos que el Poder Judicial condenó a cadena perpetua y a 30 años de cárcel a 2 sujetos que abusaron sexualmente de una menor de edad, aprovechándose de su parentesco con la agraviada. Gracias por el pase. Les saluda Rolando Borqueca Carreño desde la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. El juzgado colegiado penal permanente dictó sentencia de cadena perpetua en contra de William Felipe Conte Santana,
quien fue acusado de violación sexual en contra de una menor de edad. Asimismo, también se condenó a 30 años de cárcel a Juan Carlos Altamirano de la Cruz por el mismo delito en contra de la misma menor. Los dos sujetos se valieron del parentesco con ella, de acuerdo con la acusación fiscal. Primero, Conde Santana abusó de ella cuando ésta tenía tan solo 6 años de edad. Por otro lado, Juan Carlos Altamirano de la Cruz la condujo con engaños hasta una chacra para perpetrar la violación. Con relación a la pena, el delito de violación sexual, en materia de juzgamiento, se encuentra previsto, sección al artículo 173 del Código Penal, con relación al acusado William Felipe Conde Santana, cuya pena es cadena perpetua, y con relación al acusado Juan Carlos Altamirano de la Cruz, cuya pena no menor de 30 años de pena privativa de libertad. Vale indicar que el Juzgado Colegiado Penal Permanente está conformado por los magistrados Saúl Saturnino Jerónimo Chacaltana, Carmen Rogelio Ruiz Díaz y Pablo Robert Espíritu Contreras. Desde la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, Rolando Burqueque Carreño para Justicia TV. Y como cada miércoles, hoy estrenamos un nuevo capítulo de Casos que hacen historia. En esta oportunidad recordaremos la sentencia y la tragedia que enlutó a 2 familias tras el pavoroso incendio en la Galería Nicolini de las Malvinas. Un siniestro que le costó la vida a 2 jóvenes que trabajaban en estado de esclavitud y que fueron encerrados en un contenedor por los dueños del local. Veamos. Era la lucha desesperada de 2 seres humanos que intentaban salvar sus vidas. ¡Ahí hay un pata ahí arriba! ¡Ahí está tu brazo! ¡Quiere salir! Tú puedes, hijo, por favor. Confía en Dios, por favor. Solamente Dios te va a ayudar. Lamentablemente, el milagro no llegó. Jorge Luis Guamán, de 19 años, y Jovi Herrera, de 20, murieron carbonizados el 22 de junio del 2017 durante el pavoroso incendio en la Galería Nicolini en las Malvinas. Ambos jóvenes habían sido encerrados en un contenedor donde eran explotados laboralmente, un contenedor que se convirtió en su ataúd. Tú me estás viendo ahora. ¿Por qué le echaste candado a mi hijo? ¿Por qué? ¿Duermes tranquilo? Lo vas a pagar arriba, te vas a ir al infierno, maldito. Le mataron a mi hijo, le mataron, le quemaron, mira cómo me entregaron cenizas, no es justo. El incendio se inició por una negligencia de Einstein Nelson Vázquez Acuña, quien lanzó una colilla de cigarro en uno de los almacenes de la Galería Nicolini, que estaban repletas de galones de tiner y otros objetos inflamables, y que desató en segundos el horror. En vez de avisar, huyó del lugar. Las llamas consumieron cientos de puestos. En unos contenedores ubicados en el 5º piso, 2 jóvenes habían sido encerrados por el comerciante Johnny Coico Cirlopú, con candado y cadenas. Les pagaba apenas 20 soles por jornal. No tenían acceso a baño ni comida. Los muchachos, por una rendija, pedían ayuda. Sacaba su manito por arriba. Sacaba su manito. ¿Cómo está tu familia? Mal, destrozado, porque no es justo que muera así. Tengo su voz acá en mi cabeza, todos los días. Ahí, tío, ayúdame. Esto no es solo una tragedia, esto es un crimen también. En 2018, la jueza Melina Miguel Diego comenzó el juzgamiento de Johnny Coico Cirlopú y su esposa Vilma Seña por la muerte de sus 2 empleados. Se trata de un delito que presupone una situación asimétrica y de dominio entre un agresor o agresores y una víctima vulnerable, sea esta mayor o menor de edad. Esta situación es aprovechada por el agresor para someter a la víctima a una condición de explotación laboral,
En el presente caso se advierte con las pruebas actuadas que los agraviados han sido sometidos a una explotación laboral. Johnny Coico se le veía aterrado y distaba mucho de la conducta que mostró al iniciar las investigaciones cuando trató de negar todo vínculo laboral con las víctimas. No, porque no han estado trabajando conmigo, sino que se me pidieron, por favor. ¿Lo conocerás de qué? No, nada era para coordinar en caja. ¿Caja, nada más? ¿Cuántos días estás trabajando ahí? No, habrá sido una hora que han estado trabajando. En la audiencia, Johnny Coico, al escuchar los cargos en su contra, no podía evitar un tic nervioso en su rostro. Donde el acusado Coico Silopú les abría la puerta enrollable y les decía que deberían de hacer, para luego retirarse y cerrar con candado la puerta enrollable, dejando a los agraviados en el interior sin proveerles alimento en un lugar sin servicios higiénicos, con poca luz, permaneciendo de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Trabajamos encerrados, no había ventana, era enrejado, se cerraban y había unas rejas, por ahí nomás podía entrar el aire. ¿No? ¿Hasta qué hora? Hasta las 6:30, 12, cuando ya se iba la luz. ¿Cuánto les pagaban por ese trabajo que realizaban? Pagaban menos del mínimo, pagaban 20 soles, 25 soles para cada uno. No había ni espacio ni para que puedan ir al baño, tenían que orinar en botella. No pudieron salir, estaban encerrados en unos containers en el 5º piso con candados. Era pues una forma de esclavitud. Cerraba los ojos como deseando no ver lo que le esperaba, y que se concretó el 28 de junio del 2018 cuando la jueza Melina Miguel dictó la sentencia para él y su esposa. A 35 años de pena privativa de la libertad, la misma que con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el 5 de julio del 2017 vencerá el 4 de julio del 2052, condenando a Vilma Marbeli Seña Santamaría, cuyas demás generales de ley obran en autos, como autora del delito contra la libertad, violación de la libertad personal, trata de personas agravadas con fines de explotación laboral y esclavitud y otras formas de explotación laboral en agravio de las personas identificadas para este proceso, con clave 172-17-3, 172-17-4 y 172-17-5, a 32 años de pena privativa de la libertad. Johnny Coico apeló a su condena. No estoy de acuerdo con la pena y voy a apelar. El juez Jorge Goabi Labat presidió el tribunal que revisó la condena de 35 años de prisión para Johnny Coico y de 32 años de cárcel para su esposa Vilma Seña. Cualquier persona sin necesidad de ser magistrados, por la forma sobre todo de aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas por sus condiciones socioeconómicas, por la forma en que ellos de una o de otra forma tratan de llevar el pan a sus hogares. El 17 de mayo del 2019, la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima reformuló las condenas, imponiendo 30 años de prisión para Johnny Coico y 15 años de cárcel para su esposa Vilma Seña, quien aún permanece no habida. Ambos por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y esclavitud. Y esta es una forma de decirles alto, ¿no? y que no cometan, porque saben de que definitivamente van a ser sujetos de una sanción penal, como en este caso, ¿no? La sentencia a Johnny Coico fue una fotografía de una triste realidad, que hay personas que buscan conseguir dinero a costa del dolor de otras personas. La lección que debemos entender en este caso es pues que primero debemos considerar a todas las personas como seres humanos y no tratarlos pues como una cosa. Los tuvieron prácticamente encerrados como si fueran animales, pues, ¿no? Cuando es Día de la Madre me acuerdo que lo poquito que trabajaba él me dio mi 10 soles, mamá, para que te compres algo, y eso nunca me voy a olvidar. Siempre decía que me quería, que yo era la única mamá para él. Y siempre dormía conmigo, agarró la mano. Era un niño que le gustaba dormir conmigo, agarró la mano. El Ministerio del Interior ha ofrecido una recompensa de 50.000 soles a quien dé información que permita la captura de Vilma Seña Santamaría,
y quien aún tiene cuentas por rendir a la justicia. El Poder Judicial ha estado reiterando sus capturas cada 6 meses para que lo ubiquen. E incluso también hemos pedido a la Interpol, ¿no?, para ubicarla, porque ya han pasado tantos años y la señora es inubicable hasta el momento. Pero el Poder Judicial persiste. Un caso que nos dejó una lección, que nunca debemos perder nuestra humanidad en esta búsqueda de progreso económico, que la esclavitud de otro ser humano es un acto vil y que todo aquel que lo realice, tarde o temprano, será alcanzado por el largo brazo de la ley. Bien, es momento de hacer una breve pausa en Justicia TV Noticias y volvemos. Ahora iniciamos una ronda informativa con noticias de nuestras diferentes cortes del país. La Corte Superior de San Martín condenó a prisión de por vida a un sujeto que ultrajó a su sobrina de 6 años, aprovechándose que sus padres la habían dejado a su cuidado. Una nueva cadena perpetua dictaminó el Poder Judicial contra un sujeto acusado de violentar sexualmente a su propia sobrina, una menor de 6 años de edad, en el distrito de Soritor de la región de San Martín. A través de la Sala Penal de Apelaciones de Moyobamba, la Corte Superior de San Martín condenó a Wilter Yahuarcani Pachanasi, quien, aprovechando la vulnerabilidad de la menor, la ultrajó en el año 2019. Según se conoció, la abuela de la menor la habría dejado al cuidado de su hija, tía de la agraviada, mientras ella realizaba las labores en su chacra ubicada en el caserío José Gálvez. Ese momento habría sido aprovechado para que Wilter Yahuarcani entrara al cuarto en donde la niña miraba televisión y abusara de ella. Durante la investigación, la Fiscalía logró recabar las pruebas contundentes que permitieron que el tribunal, integrado por los magistrados Juan Carlos Paredes Bardales, Rigoberto Arturo Campos Salazar y Miguel Quevedo Belgarejo, condenaran a cadena perpetua al depravado. Leni Fernández de la Corte de Arequipa nos informa que el módulo judicial de esa corte dictó cerca de 9.000 medidas de protección a las víctimas de violencia, quienes en un 62% padecen secuelas psicológicas por esta situación. Veamos. Las estadísticas oficiales del Módulo Judicial Integrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa revelan que de enero a julio del presente año se han registrado 10.634 denuncias de violencia familiar, de las cuales el 62% corresponden a violencia psicológica, es decir, que 5.499 personas han sufrido agresiones verbales que los afectan emocionalmente. Los 8 juzgados que pertenecen a esta sede judicial especializada lograron emitir 8.988 medidas de protección en favor de mujeres e integrantes del grupo familiar durante los 7 primeros meses del presente año. Durante este mismo periodo se registraron también, además, 1.003 casos de violencia física y psicológica. En tanto, 928 personas reportaron solo violencia física, 802 violencia sexual y 118 víctimas sufrieron de violencia patrimonial, entre otros reportes de menor incidencia que se registran en el Registro Único de Víctimas y Agresores, RUVA. Para Justicia TV desde Arequipa, Leni Fernández. Vamos ahora a Huánuco, donde nuestra colega Ketty Montaldo nos informa sobre el desarrollo de una campaña de justicia itinerante en un centro poblado del distrito de Luyando. Veamos los detalles. A fin de estrechar brechas en el sistema de justicia, la Corte Superior de Justicia de Huánuco
participó en la feria multisectorial en el tambo del centro poblado de Puente Piedra, organizada por la Municipalidad Distrital de Luyando. La jueza superior titular, Ana Cecilia Garay Molina, en su condición de coordinadora de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia de tu comunidad, viajó 5 horas, donde desarrolló la primera etapa, que es de información y sensibilización del programa de justicia itinerante. Asimismo, también desarrolló la segunda etapa de recepción de demandas por alimentos. Asimismo, también informó sobre filiación y rectificación de partidas de nacimiento, información sobre servicios que brinda el Poder Judicial. La justicia itinerante es un modelo de justicia que acerca la justicia a las poblaciones más vulnerables y geográficamente lejanas. En la feria, la magistrada coordinadora recepcionó 2 demandas de alimentos y atendió a más de 100 pobladores de la zona. Ketty Montaldo Ceballos, de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, para Justicia TV. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, realizó un reconocimiento a los salientes miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Veamos un pasaje de la ceremonia. Para agradecer a los integrantes del anterior Consejo Ejecutivo por la manera como han laborado para el Poder Judicial y específicamente 7 meses, casi 8 meses durante mi gestión. No tengo ninguna queja, ningún reproche, al contrario, debo reconocer que se ha trabajado como es debido. En una ceremonia realizada en Palacio de Justicia, el titular del Poder Judicial tomó juramento a los nuevos integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, órgano de dirección y gestión del sistema de justicia. Hoy se incorporaron y juramentaron los jueces elegidos el 7 de agosto para el nuevo periodo 2023-2025 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. La ceremonia fue presidida por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela. Los primeros en incorporarse fueron los jueces supremos Elvia Barrios Alvarado y Ramiro Bustamante. Invitamos a la doctora Elvia Barrios Alvarado. A la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, quien ha sido elegida como representante de la Corte Suprema ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Hacen la firma en el cuaderno de actas, en el libro de actas, el presidente del Poder Judicial y la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado. Ahora se acerca el juez supremo Bustamante, Ramiro Bustamante Segarra, quien también es representante de la Corte Suprema ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para el periodo 2023-2025. Los jueces supremos fueron elegidos en sala plena como representantes de la Corte Suprema ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Luego, Arévalo Vela tomó juramento de los representantes de los jueces superiores y especializados o mixtos. Sí, juro, por Dios y por la patria, desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. Sí, juro, por Dios y por la patria, desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. Consejo Ejecutivo del Poder Judicial lo integran el presidente del Poder Judicial, 2 jueces supremos titulares, un representante de los jueces superiores, otro de los jueces especializados o mixtos y uno de los abogados del país. Dentro de su discurso, el presidente del Poder Judicial dijo que espera un trabajo en equipo y una mayor agilidad para los procesos administrativos disciplinarios. Donde tenemos que renunciar a las individualidades y posiciones personales a veces para que se pueda tomar un acuerdo. Sabemos que el trabajo también de los consejeros implica la responsabilidad en los procesos disciplinarios. Y quiero en ello incidir. Den prioridad en resolver. El titular del Poder Judicial también se refirió al representante del Colegio de Abogados del país, quien por problemas ajenos a la institución aún no juramenta. Debo decir que sobre este punto el Poder Judicial mantiene la más absoluta neutralidad y no va a intervenir el Consejo Ejecutivo en decir algo al respecto.
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es el encargado de dirigir la política administrativa de este poder del Estado y entre sus funciones están la aprobación del proyecto del presupuesto y su ejecución, proponer a la Sala Plena de la Corte Suprema la política general de la institución, aprobar el plan de desarrollo institucional, entre otras. Y 3 nuevos jueces supremos integrarán la Corte Suprema de Justicia de la República. Los magistrados juramentaron a sus cargos en una ceremonia presidida por el titular del Poder Judicial, Javier Arévalo. 3 magistrados tomaron juramento como nuevos jueces supremos provisionales. Se trata del doctor Osvaldo Pisfil Capuñay, quien integrará la tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, y el juez Yuri Pereira, quien integrará la quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Además, el exconsejero Gustavo Álvarez Trujillo juramentó como magistrado itinerante de la Corte Suprema, en la cual reemplazará a sus pares que se encuentren de vacaciones, recusaciones, inhibición o cualquier situación procesal que sea necesario cubrir. El presidente del Poder Judicial pidió a los nuevos integrantes de la Corte Suprema tener resoluciones que respondan con claridad a los casos para tener celeridad y rapidez en la Corte Suprema. No necesitamos resoluciones cargadas de citas doctrinarias, cargadas de razonamientos filosóficos. Queremos resoluciones que sean adecuadas al caso nada más. Los nuevos jueces provisionales se comprometieron con la ciudadanía en contribuir con celeridad y así reducir la carga procesal en la Corte Suprema. Bien, creo que ese es un anhelo de todos los justiciables, que nosotros podamos resolver pues, en el menor tiempo posible, lógicamente sin dejar de lado la calidad del contenido de las resoluciones judiciales. De algún modo acatar ese anhelo, esa disposición del señor presidente del Poder Judicial en el sentido de que seamos más céleres. Reitero mi compromiso y espero estar a la altura de las circunstancias. Gracias. Estas nuevas designaciones se deben a que los jueces supremos Barrios Alvarado y Ramiro Bustamante, que presidían salas, se dedicarán de manera exclusiva a su labor en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. La Organización Internacional del Trabajo para los Países Andinos reconoció la labor del juez superior Jorge Eguavil y la Cuarta Sala Penal de Lima por las buenas prácticas judiciales y por contribuir en la lucha contra la trata de personas. Veamos los detalles en el siguiente informe. Recibir un abrazo de reconocimiento por la labor cumplida son esas cosas que uno atesora siempre. El juez Jorge Eguavil Abad sonríe emocionado al mostrarnos en una de las paredes de la Cuarta Sala Penal de Lima el recorte que da cuenta del premio que recibió de la Organización Internacional del Trabajo por una sentencia que emitió y que, para el Tribunal Internacional, ha contribuido en la lucha contra la trata de personas. Estamos muy orgullosos del doctor por el desempeño de su trabajo y por este reconocimiento que le ha dado el Poder Judicial a la larga trayectoria que tiene el Poder Judicial. Trabajar con él es un privilegio, ya que también con sus enseñanzas hemos aprendido y nos hemos desarrollado profesionalmente. Bueno, yo llevo menos de un año y ya he aprendido mucho, y también a la paciencia del doctor y todo el personal, que somos una gran familia en este Poder Judicial. Han sido cientos las sentencias que ha dictado a lo largo de su carrera. Siempre ha tratado de ser justo y una condena que dictó a padres que explotaban a sus propios hijos ha servido de modelo para el derecho. En este caso era sobre 2 menores que los mismos padres los explotaban con la finalidad de conseguir ingresos a través de ellos, ¿no? Y consideraban de que era una forma de poder reconocer ese trabajo que se venía dando. Al igual que él, otros jueces del interior del país recibieron también una distinción por combatir ese flagelo de la trata de personas. Fuimos reconocidos no solamente el que habla, sino también otros magistrados de otros lugares del Perú, donde también habían emitido alguna sentencia que consideraban relevantes para el caso de trata de personas. En este caso, esta sentencia, doctor, este fallo fue relacionado a estos padres que venían de otros países, creo, al Perú para poder explotar a sus hijos, ¿así es? Bueno, ellos inicialmente son personas extranjeras que salieron de su país, ¿no? Y al llegar acá aprovecharon la condición de vulnerabilidad de los menores con la finalidad de poderlos mandar a trabajar en la calle, ¿no? En condiciones infrahumanas. Somos de la Cuarta Sala Penal del Poder Judicial. 3 hurras por el Poder Judicial. ¡Jiji! ¡Ra! ¡Jiji! ¡Ra! ¡Jiji! ¡Ra! ¡Palmas, compañeros!
Su ejemplo motiva a los jóvenes de que siempre habrá una recompensa cuando uno hace las cosas bien. Es un honor trabajar con el doctor Eguavil. Es de verdad que sus enseñanzas nos ayudan a crecer cada día y de verdad que muy merecido ese reconocimiento que le han dado. Es muy merecido. Doctor, dice que tiene usted paciencia, sobre todo. Paciencia y tranquilidad. No, sí, hay que tener paciencia. Y hacer docencia también, ¿no? Así es, efectivamente. Nos habló de la importancia de hacer las cosas por vocación, de marcar la diferencia con lo que hagamos y de siempre defender al más débil, como es en el caso de las personas víctimas de la trata de personas. Que los estados deben ser más fuertes en sus políticas migratorias y en la forma como deben darle un tratamiento adecuado a esta forma de explotación. Uno en su propia conciencia también tiene el hecho de haber emitido una resolución acorde a los hechos, ¿no? Y siente esa paz y esa tranquilidad. Dejamos al juez Jorge Eguavil disfrutando con los suyos ese logro que anima a seguir en la brega y que hace escuela con el ejemplo. En Inglaterra, una enfermera que asesinó a 7 bebés fue condenada a cadena perpetua. Lucy Letby también intentó matar a otros 7 recién nacidos inyectándoles aire por vía intravenosa en el hospital donde laboraba. Estará en prisión de por vida, ha dicho, pero ha explicado también que ningún motivo le movía a tomar otra decisión que no fuera la cadena perpetua. La enfermera Lucy Letby pasará el resto de su vida entre rejas por haber matado a 7 recién nacidos, según la sentencia dictaminada por un juez británico. Letby es la asesina en serie de bebés más sanguinaria del Reino Unido. La historia de terror ocurrió en la unidad neonatal del Hospital Condesa de Chester, al norte de Inglaterra, desde 2015 y durante 13 meses. En ese tiempo, la acusada, que ahora tiene 33 años, acabó con la vida de 5 niños y 2 niñas inyectándoles insulina, alimentándolos además a la fuerza con leche. La mujer, descrita por la acusación como fría, calculadora, cruel y tenaz, dijo ser inocente durante el largo juicio que empezó en octubre del 2022. También que ningún motivo le movía a tomar otra decisión que no fuera la cadena perpetua. Durante el proceso, una madre explicó que al volver para llevar leche a uno de sus gemelos prematuros en agosto del 2015, lo había oído gritar y descubrió que tenía sangre alrededor de la boca. Letby la tranquilizó y le aconsejó que subiera a su habitación. Según la acusación, la enfermera acababa de introducir un utensilio médico hasta el fondo de la garganta del bebé. También le había inyectado aire. El recién nacido murió unas horas más tarde. Letby atacaba a los bebés después de que sus padres se marcharan, cuando la enfermera encargada no estaba, o por la noche, cuando se quedaba sola. Compañeros han dicho estos días que se alertó, pero que la reacción fue lenta. La sentenciada a veces participaba en los esfuerzos colectivos por salvar a los recién nacidos e incluso ayudaba a los padres desesperados. También escribía cartas a los padres en duelo. Este caso conmocionó al Reino Unido. Este tipo de pena es muy poco frecuente en la legislación inglesa. Con su histórica misión Chandrayaan-3, la India logró enviar una nave espacial que aterrizó en la Luna, convirtiéndose en el 4º país asiático que consigue esta hazaña. Histórico. Una nave espacial no tripulada de la India consiguió alunizar en la superficie del suelo lunar y convertirse así en el primer país que llega a esta desconocida zona del satélite, logrando superar a Estados Unidos, Rusia y China. Nos sirve para beber agua, para nuestro consumo diario, nos sirve para generar oxígeno a partir del agua y también para generar el combustible de misiones que puedan despegar de la Luna de vuelta hacia la Tierra o de la Luna hacia el espacio interplanetario. Este lugar frío y oscuro es muy preciado por las agencias espaciales más importantes del mundo como la NASA y Roscosmos, ya que en ella se ha detectado abundantes reservas de agua que podrían ser explotadas para una futura colonización. Hace unos días, Rusia intentó posicionar una sonda robótica en ese mismo territorio, pero la nave se estrelló contra el suelo lunar a causa de una incorrecta maniobra. Lo mismo ocurrió en abril con Hakuto-R, una sonda de una empresa japonesa privada. La NASA también apunta a este territorio con su programa Artemis. Sin embargo, no lanzará una misión hasta el 2025.
Tras el exitoso aterrizaje en el polo sur lunar, el primer ministro indio, Narendra Modi, sonrió mientras ondeaba una bandera de su país en la televisión en directo por la hazaña. La misión Chandrayaan-3, lanzada el 14 de julio del 2023, fue el segundo intento del país asiático por llegar al polo sur del satélite. El primero se dio en el 2019 con Chandrayaan-2, una sonda que, si bien ingresó con éxito a la órbita lunar, impactó violentamente cuando intentó aterrizar. Hasta ahora, solo Rusia, Estados Unidos y China habían conseguido llevar misiones a la superficie de la Luna. India se convierte en el cuarto país en lograrlo. Inmediatamente después del alunizaje de la misión robótica india, los directores de la NASA y la Agencia Espacial Europea felicitaron a sus competidores indios por la increíble hazaña. Nos reencontramos mañana aquí en Justicia TV Noticias, siempre a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 55 de Claro y 551 de Movistar TV. También por las redes del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina, además por nuestros 8 canales regionales aliados. Los dejamos ahora con imágenes del volcán Misti en Arequipa. Hasta mañana.